tardes. Yo quisiera iniciar esta charla antes de ver los temas que tienen en pantalla con una frase de Napoleón Bonaparte que dice que los sabios son los que buscan la sabiduría y los necios son los que creen ya haberla encontrado. Entonces, me da gusto estar aquí para compartirles estos temas porque sé que a ustedes les interesa conocer más, saber más allá de lo que ven en las aulas, que es la base de su educación, pues ver qué es lo que sucede afuera, ¿no? La mayoría, por lo que veo, son de contabilidad, algunos ya a ingresar, otros a lo mejor que apenas van ingresando. Entonces, los temas que yo les voy a compartir pues son temas que les van a servir para que cuando ustedes lleguen al área laboral pues lleguen con estos conocimientos más reforzados, ¿no? Si bien algunos ya conocen o han llegado a hablar de los temas que les voy a compartir, pues la idea es que los refuercen un poco más con la experiencia que yo les voy a platicar en esta sesión. ¿Quién me puede apoyar en alzar la mano en decir quién ya ha hecho un CFDI? En la página del SAT, en la página de algún proveedor autorizado. ¿Quién ya ha elaborado un CFDI? Sin miedo, ¿eh? Que son pocos. ¿Sí? Bueno, pues inminentemente todos como contadores en algún día vamos a tener que elaborar un CFDI, ¿ok? Entonces es importante que conozcamos cuál va a ser la emisión correcta y cuáles podrían ser las complicaciones de no hacerlo correctamente. También vamos a ver lo que es razón de negocios. Es un tema a lo mejor nuevo para ustedes como estudiantes, pero que actualmente para el SAT le ha traído pues muchos beneficios en cuanto a recaudación, al igual que el tema de materialidad. Vamos a ver una pequeña introducción a lo que son los medios de defensa, que si bien como contadores tal vez no nos enfocamos en ese aspecto, pero somos parte fundamental para que un litigio fiscal se resuelva de manera favorable para los contribuyentes. ¿Okay? Para poder hacer una emisión correcta de CFDIs, pues primeramente tenemos que saber cuáles son los contribuyentes que están obligados a emitir estos CFDIs o comprobantes fiscales. ¿Okay? La obligación la podemos encontrar en las diversas leyes fiscales: ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial sobre producción y servicios, y ahí vamos a encontrar pues las obligaciones de que los contribuyentes tengan que expedir o emitir comprobantes fiscales. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, para personas morales lo vamos a encontrar en el artículo 76, fracción segunda. Para personas físicas con actividades empresariales, en el artículo 110, fracción tercera. Y ahí les hago un resumen de los principales artículos que obligan a los contribuyentes a emitir comprobantes fiscales digitales. En la ley del IVA, pues esto tenemos en el artículo 32, fracción tercera. En la ley del IEPS, artículo 19, fracción segunda. ¿Okay? Además de la obligación que encontramos en las leyes del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, la ley del IEPS, de emitir esos comprobantes fiscales, tenemos que atender al Código Fiscal de la Federación en el artículo 29 y 29A. Básicamente esos artículos nos dicen que los contribuyentes, ya sean personas físicas y morales, que previamente están obligados a expedir comprobantes fiscales digitales por los ingresos que perciban, por los actos o actividades que realicen, o por los actos tratándose de IVA o de IEPS, o por las retenciones de contribuciones, pues deberán expedir
los comprobantes fiscales de acuerdo a las reglas que se señalan y con los requisitos que se señalan en el Código Fiscal de la Federación. Aquí podemos encontrar puntos a considerar respecto de la emisión de comprobantes fiscales. Primeramente, artículo 29 del Código Fiscal, artículo 29, fracción sexta, en cuanto a las especificaciones que deben contener esos comprobantes fiscales. 29A, que tiene que ver con los requisitos del comprobante fiscal, y concatenado con el 39 del reglamento y reglas de resolución miscelánea fiscal. ¿Ok? Si ustedes quieren conocer una correcta emisión de un comprobante fiscal en cuanto a los requisitos técnicos, pues tendríamos que seguir ese caminito que vamos viendo hasta ahora. ¿Ok? ¿Qué tenemos que considerar para poder emitir un comprobante fiscal? Pues primeramente la firma electrónica. ¿Okay? Una vez que obtenemos la firma electrónica o el contribuyente obtiene la firma electrónica, pues necesita tramitar su certificado de sellos digitales para poder hacer el timbrado de los CFDIs. También se especifica en lo que es el artículo 29 y 29A que se debe hacer la remisión de ese comprobante al SAT vía el PAC, que es el proveedor autorizado de certificación de comprobantes fiscales, y que ese CFDI o ese documento en cuanto al XML cumpla con las especificaciones en materia de informática, pues que emite el SAT a través de reglas de carácter general. Y esto también tiene que ver con el anexo 20 de la guía de IENA. ¿Okay? ¿Por qué es importante una emisión correcta del CFDI? Bueno, pues porque nos sirve para hacer deducciones y acreditamiento. Deducción en cuanto al impuesto sobre la renta, señalado en el artículo 27, fracción tercera, para personas morales, y el 105 para personas físicas con actividad empresarial, y en cuanto a la ley del IVA, en el artículo 5 para el acreditamiento del IVA. ¿Okay? Es un requisito de deducción y acreditamiento del comprobante fiscal. Además de que es un requisito para deducción y acreditamiento, el comprobante fiscal forma parte de la contabilidad electrónica. ¿Okay? La contabilidad electrónica que pudiera solicitar el Servicio de Administración Tributaria. También sirve como una constancia de retenciones en cuanto a los pagos que hacen los patrones a los trabajadores por los salarios o, en su caso, por el tema de asimilados a salarios. La autoridad fiscal lo utiliza como referencia para la determinación de impuestos, y aquí es algo muy importante de por qué tenemos que hacer un comprobante fiscal de forma correcta. ¿Por qué? Porque la autoridad actualmente ya lo toma como información de primera mano que le hace llegar el contribuyente para poder determinar las contribuciones. Y eso lo vemos en los portales del SAT que se tiene actualmente cuando entramos a hacer las declaraciones, que ya hace un prellenado de la declaración en base a la información que se tiene en el CFDI. ¿Okay? Entonces es un punto importante de la correcta emisión. También, adminiculado con otros documentos, da materialidad a una operación. ¿Okay? ¿Y por qué adminiculado? Porque no necesariamente con emitir un comprobante fiscal vamos a materializar una operación que lleva a cabo un contribuyente, y lo vamos a ver en un momento. También se puede considerar como prueba documental en un litigio. ¿Okay? Es un documento que se puede aportar como prueba por cuanto hace en facultades de comprobación de la autoridad que quiera rechazar alguna deducción o acreditamiento, además de distintos medios de prueba. Se puede utilizar al CFDI para acreditar que se cumplen requisitos de deducción y de acreditamiento. Para la versión 4.0, que va a entrar próximamente en vigencia, algunos que ya conocen y han emitido comprobantes, a lo mejor lo hacen todavía en la versión 3.3,
hay un cambio ya para la versión 4.0 y básicamente esos cambios se resumen en nuevos atributos y nuevos nodos. ¿Cuáles son esos atributos nuevos? Que van a venir, va a solicitar que se pongan información acerca de las exportaciones. Viene un cambio ahí en cuanto al nombre del emisor y del receptor, que se omite ya el régimen societario y únicamente se tiene que poner el nombre de la persona moral, ¿okay? El nombre de la razón social. Viene un atributo que es factura a través del adquiriente, que esto tiene que ver, por ejemplo, con las empresas de reciclaje que hacen autofacturación. Viene el domicilio fiscal del receptor, régimen fiscal del receptor y un punto importante, objeto del impuesto. ¿Okay? La autoridad quiere saber si la operación que se está llevando a cabo y que se está plasmando en ese comprobante fiscal es objeto de algún impuesto. ¿Con qué finalidad? Pues con lo que les comentaba, quiere tener más elementos, más herramientas para poder fiscalizar, mandando cartas de invitación, haciendo revisiones electrónicas y con ello pues quitarse cargas en cuanto a llegar al domicilio, hacer una revisión presencial y quiere pues prácticamente tenerlo todo ya en forma digital. También hay nuevos nodos que tienen que ver con la información global, que es la referente a la facturación a público en general, y un nodo referente a pagos por cuenta de terceros. Obviamente en esta nueva versión, al haber nuevos atributos y nuevos nodos, hay nuevas reglas de validación en cuanto a esos nodos y atributos. ¿Okay? Básicamente en eso se resumen los cambios de la versión 3.3 a la 4.0 del comprobante fiscal. Y aquí vienen algunos aspectos a considerar en lo que yo les comentaba referente a la correcta emisión del comprobante fiscal. Si nosotros quisiéramos conocer cómo se lleva, qué es lo que lleva un comprobante fiscal, qué campos se tienen que llenar, pues fácil, iríamos a revisar todo el anexo 20, ¿okay? Que está publicado en la página del SAT y que nace por reglas de resolución miscelánea fiscal. Pero no es la finalidad eso el día de hoy. Muchos programas, hasta la propia página del SAT ya tiene todos estos campos debidamente disponibles para que ustedes lleguen y llenen la información. Eso es muy fácil, ¿no? Ya todos los programas cuentan con todos estos campos. La idea aquí es saber y conocer sobre qué campos tengo que poner una puntual atención para que ese CFDI sea emitido de forma correcta y a su vez le sirva a la persona a quien se lo estoy entregando para que pueda deducir y acreditar la operación que en él se está plasmando. Primero, considerar cuál es la finalidad del tipo de CFDI que vamos a emitir. Hace un rato ya alguien decía cuáles eran los tipos de CFDI que existían actualmente. El de tipo ingreso, el de tipo traslado, el de nómina y el de pago. Y ahí falta uno. ¿Cuál falta ahí en la diapositiva? ¿Quién puede? El de egresos. ¿Okay? Entonces, esos tipos de CFDI tienen una finalidad. El de ingresos, pues ampara pues ingresos, actos o actividades. El de traslado lo que ampara es el traslado de mercancía, ¿okay? O de algún producto. El de nómina pues ampara el pago de salarios o asimilados a salarios. Y el de pago pues lo conocemos como complemento del pago. En base a ese CFDI le decimos a la autoridad si ya nos pagaron alguna operación, en qué forma nos las pagaron y en qué fecha la pagaron. ¿Okay? Entonces, esto sí es muy importante que ustedes lo conozcan. ¿Para qué? Para que el día de mañana que ustedes lleguen a algún despacho, a alguna empresa,
conozcan cuál es la finalidad de esos tipos de comprobantes, ¿no? Y no vayan a caer en el error de decir que un comprobante de tipo ingreso es para cancelar una operación. ¿Por qué? Porque en la resolución miscelánea y por propia información que nos hace llegar el SAT dice que únicamente son para devoluciones, descuentos y bonificaciones. ¿Okay? Esa es la finalidad de ese tipo de comprobante, para amparar un descuento, una devolución o una bonificación. Y hay un supuesto más que tiene que ver con la aplicación de anticipos. ¿Okay? Otros puntos que también se tienen que poner atención, pues son los datos correctos del receptor, es decir, a quién le estoy emitiendo el comprobante fiscal. ¿Por qué? Que el día de mañana va a venir ese receptor y nos va a decir, oye, yo no tengo el comprobante fiscal, no me lo hiciste llegar. No, pero sí lo hice llegar, aquí están. Ah, pues es que está mal el RFC. ¿Ok? O el nombre, que actualmente ya se debe plasmar de forma correcta. Otro punto importante es el método de pago. El método de pago tenemos que son pago en una sola exhibición y pago en parcialidades o diferido. Y esto es un campo de suma importancia por lo que les comentaba hace un momento, que tiene que ver con el prellenado de las declaraciones y de la información de primera mano que le hacemos llegar al SAT a través de los comprobantes fiscales digitales. ¿Alguien conoce la diferencia del método de pago PUE y el método de pago PPD en un comprobante fiscal? Cuando se realiza el pago en una sola exhibición, el comprobante o la operación queda finalizado de esa forma. Emito el comprobante y me realizan el pago correspondiente, de acuerdo a la forma de pago que se estipule en dicho CFDI, ¿no? Y cuando se realiza un CFDI con método de pago PPD, entonces el contribuyente está obligado a emitir un recibo electrónico de pago en el que se estipule la forma de pago en la que se realizó la operación, así como otros datos, ¿no?, adyacentes, pero esa es la diferencia, el complemento de pago. Gracias. Entonces, en resumen, diríamos que PUE es cuando una operación no la pagan de contado y en el momento en el que se está llevando a cabo la operación, pues se extingue la obligación de la otra persona, ¿no? Con el pago de lo que estamos vendiendo, ¿no? De la operación que se está llevando a cabo. Y PPD, pues es una operación a crédito o una operación en la que nos dicen dame 30 días para liquidarte el pago. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en cuanto al prellenado de las declaraciones, al SAT le estamos diciendo si una operación ya la cobramos o es una operación que está a crédito. ¿Y cuáles son las consecuencias de decirle al SAT que yo ya cobré una operación cuando no la he cobrado? Pues que el SAT va a decir, si estás en un régimen de flujo de efectivo, pues me tienes que pagar los impuestos correspondientes. ¿Ok? Esa es la consecuencia de no conocer el método de pago PUE o PPD o expedir un comprobante fiscal con un método de pago PUE cuando la operación es a crédito. ¿Okay? Entonces es importante que lo conozcan porque hay muchos errores en la práctica sobre este aspecto, ¿no? Y a quien termina perjudicándole a veces pues es al contribuyente, al empresario, y a lo mejor el SAT lo único que hace a través de recibir esta información es decir, no me coinciden tus declaraciones con tus CFDIs, aclárame. Y ese es el único trabajo que hace el SAT, decir, aclárame la información, no tiene que hacer más. ¿Y qué es lo que hace el contribuyente? Pues se estresa, se espanta, le da miedo. ¿Por qué? Porque tiene ahora que ir ante el SAT a aclarar esas situaciones. ¿Okay? Otro punto importante es la forma de pago. La forma de pago tiene que ver con el tema de deducciones. ¿Por qué? Imagínense que un comprobante fiscal
de una operación de 50,000 pesos o de 100,000 pesos se pone que se liquidó en una sola exhibición, pero en efectivo, ¿qué es lo que le están diciendo al SAT con ese comprobante fiscal? ¿Quién quiere participar? ¿Qué le están diciendo? ¿Es deducible o no es deducible? Entonces, también es importante esa situación. Digo, se puede corregir, se puede sustituir, pero imagínense que es un comprobante que ahí se quedó y que la persona que lo recibió, pues ni cuenta se dio porque no revisaron, dijera el compañero, el repositorio de los FDIs. Pero cuando el SAT se da cuenta que hay una deducción de 100,000 pesos en su declaración, pero su comprobante fiscal dice efectivo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a llegar una carta de invitación o le va a llegar un correo diciendo que pues sus declaraciones o la información expresada en las declaraciones no coincide con los FDIs que tiene, ¿no? La fecha de emisión, tipo de cambio, la clave del uso del CFDI, que para la versión 4.0 se quita el uso por definir, se tiene que ya señalar cuál uso es el que le va a dar el contribuyente, el impuestos trasladados y retenidos, y para la versión 4.0 el objeto del impuesto. ¿Qué son campos o puntos a considerar en cuanto a la emisión de un CFDI? ¿Okay? El día de mañana que ustedes vayan a hacer uno, que lleguen a un despacho, una empresa, llévense esto pues en una hojita, en su celular, recordándolo, que es lo que ustedes tienen que verificar, ¿no? Y antes de expedirlo, cerciorarse que lo que ustedes van a plasmar en el comprobante fiscal sea lo que en la realidad está pasando con esa operación. Y si se dan cuenta, dejé al final este campo, clave del producto o servicio. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al siguiente tema, que tiene que ver con la materialidad. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que este campo es importante y que tiene que ver con la materialidad y la razón de negocios? ¿Han escuchado ustedes de esos dos términos, razón de negocios o materialidad? ¿Quién quiere participar? ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿No? Sin miedo, aunque sea en las noticias, en el Facebook, en el TikTok. ¿No? ¿Alguien? El giro de la empresa. Okay. Bueno, yo lo entiendo así, a lo mejor la clave de producto o servicio es lo que la empresa o el giro de la empresa. En este caso, no sé si aquí entra también eso de que si son piezas o es un servicio o no sé. Gracias por participar. En efecto, esta parte tiene que ver pues con la actividad que lleva a cabo la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que está facturando en el CFDI? Imagínense una empresa que se dedica o que tiene en su actividad, en su constancia, restaurante, pero está facturando material de construcción. ¿Qué creen que va a pensar el SAT cuando vea y concilie esa información? No, porque a lo mejor los está declarando. No, porque a lo mejor cumple requisitos el comprobante, se pagó correctamente. No ha dado de alta su actividad. O sea, está pidiendo el contribuyente eso, ¿no? Tiene su actividad de restaurante o de hoteles, por ejemplo, y está facturando que vende material de construcción. Esto tiene que ver precisamente con la materialidad, con la razón del negocio. ¿Por qué? Porque el SAT va a decir, oye, pero ¿por qué me estás expidiendo un comprobante que dice que estás vendiendo material de construcción y yo veo tu constancia que dice actividad de restaurantes o de hotelería? Okay, pues el SAT va a poder presumir
que esa operación no tiene materialidad, que es una operación inexistente, que el contribuyente está facturando o está llevando a cabo una operación similar. Entonces, esto es importante porque debe haber una coherencia entre lo que se está facturando y la actividad que está llevando a cabo el contribuyente. ¿Okay? Y es un punto que tocaba hace un momento el compañero, que se tiene que conciliar, ¿no? Ustedes cuando lleguen a una empresa tienen que préstenme su constancia de situación fiscal para ver que esté su actividad económica de manera plasmada de forma correcta y a su vez tenga coherencia con lo que se está facturando. Y este es apenas un punto que la autoridad puede validar o conciliar. ¿Okay? El tema de razón de negocios. El tema de razón de negocios lo encontramos en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Si alguien quiere abundar más y estudiarlo de forma detallada, pudieran dar lectura a ese artículo. De forma resumida, lo que tiene que ver con razón de negocios y lo que se plasmó en ese artículo 5A del Código es porque la OECD, que es una organización que tiene que ver con la integración de varios países y que hace estudios referentes a la recaudación en cada uno de esos países, a través de sus acciones PEPS, que son recomendaciones que esa organización les hace a los países, valga la redundancia, recomendó a México esta parte de la razón de negocios. ¿Por qué? Porque decía, hay una baja recaudación. ¿Y eso por qué? Porque hay elusión o evasión de impuestos. ¿Okay? Entonces, es una cláusula mejor conocida como cláusula antiabuso o cláusula antielusión, y tiene que ver con una acción que es la 6 de las acciones PEPS. Es un término que está en inglés, que es una recomendación de la OECD o una influencia de la OECD. Como les decía, se encuentra en el artículo 5A del Código Fiscal y es para impedir la utilización abusiva de estrategias o convenios fiscales. En resumen, la razón de negocios es que la operación que lleva a cabo el empresario sea una operación que necesariamente le deje un beneficio económico, una utilidad, una ganancia, una reducción a lo mejor de costos, pero que la finalidad siempre sea económica y no fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el empresario va a llevar a cabo alguna operación, primero vea que esa operación le va a traer un beneficio meramente económico y que no simplemente la va a hacer para pagar menos impuestos, porque eso sucede también en la práctica, ¿no? Lo primero que se ve es que la operación que se lleve a cabo no reduzca el pago del impuesto. Pues entonces ahí no hay una razón de negocio. Y dice, ¿en qué situaciones no hay razón de negocios? Cuando el beneficio económico razonablemente esperado, cuantificado, sea menor al beneficio fiscal. ¿Okay? Que la operación me trajo un beneficio fiscal mayor que un beneficio económico, dice la autoridad, no hay razón de negocios. Tampoco hay razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un número menor de actos jurídicos y los efectos jurídicos de estos hubieran sido más gravosos. ¿Okay? Es decir, hacer una estrategia, un plan con varios pasos, varios actos jurídicos para que se reduzca la carga fiscal. Entonces, si esa operación se llevó a cabo solo, o se pudo haber llevado a cabo solo con un acto jurídico y no con 3, 4 o 5, entonces no hay razón de negocio, dice la autoridad. ¿Por qué? Lo que están haciendo pues es eludir el pago del impuesto. ¿Okay? Entonces, esto es la razón de negocios. ¿Y cómo lo lleva a cabo, cómo lo detecta la autoridad? Pues a través del ejercicio de sus facultades de comprobación.
el SAT puede decir que una operación no tiene razón de negocios en base a lo que se señala en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿cómo no caer en esta cláusula antiabuso o antielusión? Pues hacerle extensivo al contribuyente que él se tiene que preocupar porque su negocio obtenga una utilidad, una ganancia, y no solo por que pague menos impuestos. ¿Okay? En base a eso, se estaría saliendo de la hipótesis del artículo 5A y estaría evitando que en algún momento la autoridad diga que una operación no tiene razón de negocios. ¿Okay? Aquí viene una breve explicación. Dice: es importante considerar que desde ahora, aún y cuando es muy ambigua la disposición fiscal sobre razón de negocios, y esto es porque no lo define textualmente la disposición fiscal del 5A, que las operaciones que lleven a cabo sus empresas estén respaldadas, aportadas y encaminadas a contar con una razón de negocios, es decir, buscar siempre el beneficio económico directo o indirecto sobre el beneficio fiscal. Y aquí, en el tema de materialidad, que tiene que ver con el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, y que esto lo conectamos con lo que platicamos hace un momento de la clave del producto o servicio que se está facturando, que se está plasmando en el CFDI, tenemos que el SAT puede llegar a determinar que un contribuyente está expidiendo comprobantes fiscales digitales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta. ¿Ok? Y resaltamos dentro de ese artículo 69b la palabra presumir, es decir, el legislador le otorgó a la autoridad fiscal pues esa facultad o ese poder de que la autoridad diga: para mí, y en base a esto que yo tengo en mis bases de datos, presumo que tus operaciones son operaciones inexistentes, ¿ok? Que son operaciones simuladas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esa presunción? Pues que la autoridad únicamente dijera el dicho, tira la piedra y esconde la mano. ¿Por qué? Porque ahora le va a corresponder al contribuyente decirle a la autoridad que sus operaciones sí tienen materialidad. Y al decir el contribuyente que sus operaciones sí tienen materialidad, pues le toca aportar las pruebas para poder soportar lo que está diciendo. ¿Ok? Y entonces, el SAT ya no tuvo que llegar al domicilio fiscal, llevar a cabo a lo mejor un procedimiento más formal, revisar toda la contabilidad, revisar todos los papeles de trabajo, revisar al contribuyente. ¿Por qué? Porque tiene este poder de decir: yo presumo, y entonces quien tiene que demostrar lo contrario es el contribuyente. ¿Ok? Como les decía, es una presunción juris tantum, que en derecho es una presunción que admite prueba en contrario, es decir, que podemos desvirtuar esa presunción que está llevando a cabo la autoridad. Y como les decía, ¿en base a qué hace el SAT esta presunción? Pues lo hace en base a sus bases de datos, a la información con la que cuenta, a la información que el propio contribuyente le hace llegar, ya sea por los comprobantes fiscales, por las declaraciones, por las informativas, por la constancia de situación fiscal, por los avisos que a veces está obligado a hacerles llegar el contribuyente. Entonces, tiene muchos elementos actualmente el SAT para poder presumir que una operación es inexistente o simulada. Y en base a esto, yo les voy a platicar, si nos da tiempo, que creo que sí, una historia real
de este tema de operaciones inexistentes. Y es una historia real porque es extraída de un expediente, de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esa sentencia, en ese estudio que hace el tribunal, pues tiene una historia, ¿no? Una etapa previa, pero al final todo surge porque dice que el SAT presumió operaciones inexistentes de un contribuyente por una cantidad de 23 millones de pesos. Es decir, el SAT llevó a cabo el procedimiento del 69 diciendo, pues yo presumo que tus operaciones amparadas en los comprobantes fiscales digitales son inexistentes. ¿Okay? Entonces, el contribuyente, pues lo que hizo pues, fue aportar en el procedimiento del 69B pues las pruebas con las que contaba, sin en cambio la autoridad no las valoró o no las atendió y emitió la resolución definitiva. ¿Qué es la resolución definitiva? Pues que confirma que este contribuyente sí emitió comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta. ¿Okay? Aquí prácticamente lo que hizo el contribuyente cuando ya estaba en ese listado definitivo y que es el que se publica en la página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, pues no se quedó conforme y recurrió a un medio de defensa, ¿no? Y esto lo conectamos con el tema final de medios de defensa. Él llevó a cabo un medio de defensa en sede administrativa, que es el recurso de revocación, ¿okay? Para impugnar la resolución definitiva de donde se decía que sí eran operaciones inexistentes. ¿Qué creen que pasó en esa impugnación? El recurso de revocación lo hacen con la misma autoridad, con el superior jerárquico del que emite la resolución definitiva. Entonces, si es ante el mismo SAT, ¿qué creen que pasó o que le dijo el SAT a ese contribuyente? Exactamente, confirmó la resolución y dijo, para mí SAT son operaciones inexistentes. ¿Okay? El contribuyente, obviamente asesorado por su equipo legal, por sus abogados, siguió al siguiente medio de defensa, que es el juicio de nulidad, o el juicio contencioso administrativo. ¿Cuál es la diferencia de este con el recurso de revocación? Pues es un medio de defensa jurisdiccional, ¿okay? El recurso de revocación es un medio de defensa en sede administrativa. Lo que es el juicio de nulidad, pues ese ya se lleva a cabo en el Tribunal Fiscal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿ok? Y pues prácticamente ya no es la misma autoridad, ¿no? Ya es un tribunal imparcial, independiente, que si bien no pertenece al poder judicial, pero es un órgano autónomo, ¿ok? Entonces, el contribuyente pues llevó a cabo la sustanciación del juicio, presentó la demanda, hubo una contestación de demanda por parte de la autoridad, se desahogaron las pruebas que se aportaron, los alegatos, se cerró la instrucción y obviamente el tribunal procede a hacer el estudio de eso, ¿no? En la demanda pues prácticamente los conceptos de impugnación que hacía valer el contribuyente era que la autoridad fiscal había omitido valorar en su justa dimensión las pruebas aportadas durante el procedimiento del artículo 69b, es decir, que el SAT no valoró las pruebas, ¿no? Que omitió esa valoración. Decía también el contribuyente que la autoridad fiscal omitió valorar de manera adminiculada la totalidad de las pruebas, es decir, que no juntó todas las pruebas para hacer una valoración pues total, ¿no? Sino que lo hizo de manera aislada. También decía que se advierte una falta de estudio y valoración por parte de la autoridad fiscal, que es ilegal que la autoridad fiscal concluyera que la documentación contable y fiscal que se aportó no era suficiente
Y también el contribuyente le decía al tribunal, en sus conceptos de impugnación, que la autoridad fiscal debió valorar las pruebas ofrecidas en el recurso de revocación y también las que ofreció en el procedimiento normal del 69B. ¿Okay? Por parte de la autoridad, ¿qué decía el SAT? ¿Qué es lo que señaló en su contestación a esa demanda? Pues el SAT dijo: el contribuyente no presentó los anexos del contrato que se le solicitaron en el procedimiento, no presentó copia de las cotizaciones de los trabajos realizados, no presentó estimaciones para los pagos, no presentó las copias de pago de cuotas obrero-patronales, no presentó las actas del IMSS de todos los trabajadores que estuvieron en la obra, no aportó documentos en los que consten los pagos al trabajador. Entonces, por un lado, el contribuyente decía: yo hice esto y esto. Por otro lado, el SAT decía: pues no hiciste esto, no me aportaste esto, por eso te confirma la resolución. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Pues el tribunal, en base a la demanda, a la contestación de demanda, al desahogo de pruebas, a las pruebas que se aportaron, pues fija una litis a resolver, ¿ok? Y esta litis el tribunal la fijó en que a él como tribunal le consistía determinar si el contribuyente demostraba la existencia de las operaciones por las que emitió los FDIs en términos de lo dispuesto en el artículo 69. Es decir, el tribunal iba a resolver si esas operaciones contaban o no con materialidad, y obviamente si eran operaciones inexistentes o eran operaciones inexistentes. ¿Ok? Entonces, lo que hasta aquí les voy platicando pues tiene que ver con los medios de defensa. ¿Ok? Y como les decía hace un momento, el contribuyente principalmente y asesorado del contador pues son la piedra principal o angular de un litigio fiscal. ¿Por qué? Porque le toca al contribuyente materializar las operaciones, le toca a los administrativos o al contador a través del control interno, pues hacer, como decía el compañero Ulises hace un momento, un repositorio de evidencias para cuando suceda este tipo de casos. ¿Okay? De que la autoridad diga que yo presumo que tus operaciones son operaciones inexistentes. Entonces, esto tiene que ver también con el tema de compliance fiscal. ¿Y por qué tiene que ver con este tema? Porque el empresario debe conocer todas las consecuencias, y no nada más en materia fiscal, sino también en el tema, como comentaba el compañero hace un momento, de prevención del lavado de dinero, porque principalmente el contribuyente a lo mejor se aleja, él está metido en la operación diaria del negocio, ¿ok? Pero también tiene que conocer las consecuencias de nada más, por ejemplo, en una operación contar con un comprobante fiscal y una transferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque actualmente esos dos documentos no nos dan materialidad, no nos ayudan para cuando la autoridad presuma que una operación es inexistente. Debemos evidenciar más allá de un comprobante fiscal, de una transferencia, de una acusa de transferencia, de un estado de cuenta, las operaciones. ¿Ok? Y esa evidencia o ese repositorio de evidencias, pues no le corresponde al contador llevarlo a cabo. Tal vez él tiene el conocimiento de qué es lo que pueden pedir, pero no le corresponde porque a veces no conocemos la operación diaria del contribuyente. Entonces el contribuyente es el que se tiene que sentar y decir: yo hago esta operación y aquí puedo evidenciar pues un ingreso al inventario, fotografías del material que me está llegando, de la obra que estoy llevando a cabo, de los pagos de las cuotas de los trabajadores, a lo mejor del traslado del producto de la sucursal A a la sucursal B, ¿ok? Los ingresos, entradas y salidas de los trabajadores,
los activos fijos con los que cuenta la empresa, los contratos que lleva a cabo el arrendamiento de la bodega. Son una serie de documentos que ayudan y que de forma adminiculada ayudan a demostrar que una operación sí existe, ¿no? Pero pues vamos a lo mismo, una operación que no existe, pues jamás la vamos a poder materializar, ¿no? Y aquí es algo importante porque pues a lo mejor en la realidad llega a suceder, pero también no estamos hablando de ese aspecto, sino estamos hablando de los contribuyentes a lo mejor que por descuido, por desconocimiento, no se evidencia la operación que se lleva y la autoridad pues presume que esas operaciones son inexistentes, ¿no? Aquí en esta sentencia, en este expediente, pues el contribuyente, además de las pruebas que les comentaba, él aportó una serie de pruebas, y les voy a decir por tiempo solo algunas. Entonces el contribuyente decía, la autoridad no valoró que existe relación entre el objeto social de la empresa con el objeto del contrato, que sí se especifica que estados de la República se llevaron a cabo cada uno de los servicios, que se evidencia la presencia de personal encargado y personal operativo, que los trabajos sí requirieron de personal, que existen bitácoras de asistencia, ya que se asienta que los servicios son en la Ciudad de México, pero también se indica que la comunicación se realizó en otros estados, que sí existe pronunciamiento y documentación que acredita la metodología para determinar el método de la contraprestación facturada en base a las operaciones realizadas, que sí se exhibió las licencias que se indica en los contratos. Esto es prácticamente de una empresa de construcción. Que sí se observa el pago de facturas vía bancos, que sí se demuestra la capacitación para los trabajadores y quiénes son las personas o trabajadores, que sí se hace mención del nombre del cliente, de su domicilio, que sí existe congruencia con clientes, proveedores y la facturación, que sí se observa pago de facturas. Entonces esta empresa pues aportó muchas pruebas que al final le ayudaron al tribunal a tomar la decisión, y la decisión que tomó el tribunal es que en efecto era ilegal la resolución contenida en el recurso de revocación y que la parte actora, es decir, el contribuyente, sí había probado su acción de que las operaciones sí eran existentes, ¿okay? Por lo tanto se declaró la nulidad de la resolución del tribunal. Y prácticamente del análisis que hace la autoridad es que si bien el SAT decía que no se aportaron ciertas cosas, pero que eso no era suficiente para demostrar la operación inexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el SAT nos puede pedir las pruebas analíticas, pero no necesariamente por no cumplir con lo que él pide, quiere decir que una operación es inexistente. Es decir, se tiene que valorar pues el SAT primeramente de una forma en la que no se pidan cosas exageradas, sino que de lo que se esté aportando de forma adminiculada, agrupada, se llegue a la conclusión de que esa operación sí es existente. ¿Okay? Entonces, tampoco hay que asustarnos, tampoco hay que espantarnos, porque a lo mejor el SAT va a venir y va a pedir X cantidad de evidencias, documentos, pero eso no quiere decir que por no cumplirle al SAT, por no hacerle su capricho de aportarle todo lo que él quiere decir que una operación no va a tener materialidad o va a ser una operación inexistente, ¿no? De las evidencias que se tengan, del repositorio de evidencias que se tengan y que a su vez se hagan valer, seguramente en un tribunal, pues ese tribunal, al hacer el estudio adecuado, pues le va a dar la razón al contribuyente, ¿okay? Pero nos vamos del otro lado. ¿Qué pasa si el contribuyente únicamente tiene un comprobante fiscal y un acuse de la transferencia? Pues entonces ahí pues no se va a llegar a lograr demostrar la materialidad, ¿okay? Entonces la materialidad no le corresponde demostrarla al contador. El contador es un asesor, nosotros damos opiniones, asesoramos al contribuyente.
quien le corresponde demostrar la materialidad es al contribuyente a través del control interno que tenga en su empresa, ¿ok? Y a través de que se haga llegar de documentación de los pasos en que va llevando su operación, ¿ok? Que toda la operación se vaya evidenciando y que toda esa evidencia se lleve en un repositorio de evidencias. ¿Para qué? Para que cuando la autoridad llegue a aplicar ese procedimiento, o inclusive, aunque no aplique este procedimiento, pero lleve a cabo sus facultades de comprobación para determinar la correcta determinación de impuestos, pues se tengan elementos para demostrar al SAT que las operaciones sí tienen razón de negocios, sí son operaciones inexistentes y sí cumplen con requisitos de deducción y acreditamiento. ¿Ok? Con esto finalizo mi participación y muchas gracias.